tratar en esta oportunidad los siguientes temas. Lo he hecho bien conciso, ¿no? En relación a cada una de los temas a tratar. A ver, vamos a retroceder. Entonces, el primer tema va a ser obstrucción intestinal. Aquí básicamente va a ser una entidad que va a tener, a ver, vamos a aceptarle a su compañera, va a tener un compromiso en cuanto al flujo intestinal. Y esta puede ser por una obstrucción, ya sea simple, ya sea por estrangulación y por diferentes causas, ¿no? Causas dentro de la luz, fuera de la luz o incluso en la pared de la luz, por decirlo así. Y dentro de las causas, aquí por ejemplo mencionamos diferentes entidades. Vamos a hablarles principalmente de lo que sería intussusección y vólvulo. Recordar que la intussusección sería una causa intraluminal y que el vólvulo sería una causa extraintestinal. Al nosotros referirnos de intussusección, básicamente nos estamos refiriendo cuando hay una invaginación de un asa intestinal sobre otra asa, por decirlo así. Y aquí se va a dar un proceso de cambios necróticos, ¿no? Se va a estrangular o se puede llegar a estrangular esta asa intestinal y puede llegarse a poner necrótica. Aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Cómo es que un asa intestinal se invagina sobre otra asa intestinal. Generalmente la presentación de esta causa intraluminal de obstrucción intestinal es más frecuente en neonatos. Vamos a ver la siguiente imagen. Histológicamente, ¿qué podemos apreciar? Básicamente vamos a ver de que podría verse una hipertrofia de las placas de Peyer. Aquí vemos la foto macroscópicamente, cómo es que un asa intestinal se invagina sobre otra asa intestinal. Y esto llegaría a producir lo que es una obstrucción intestinal. En cuanto al vólvulo, vamos a retroceder para ver la tabla. Habíamos visto que el vólvulo es una causa extraintestinal de obstrucción intestinal. Entonces, cuando nosotros hablamos de vólvulo, básicamente se produce cuando hay una malrotación. Y este puede ser, frecuentemente se presenta a nivel de colon sigmoide, pero también han habido casos que se presentan a nivel del intestino delgado. Aquí vamos a ver la gran distensión del ciego por una obstrucción mecánica. O sea, básicamente el vólvulo va a producir una obstrucción mecánica. Otra de las causas vendrían a ser las hernias. Voy a retroceder acá, a ver, vamos a ver si las he ubicado. Acá está, no la he subrayado con negro, pero también es una causa extraintestinal de obstrucción intestinal, las hernias. Estas hernias vendrían a ser defectos de la pared peritoneal. Pueden ser de varios tipos, dependiendo de la localización en la que se presenten. Es decir, a nivel de conducto inguinal, femoral, ombligo o cicatrices quirúrgicas. Aquí, por ejemplo, encontramos a nivel del conducto inguinal. Vemos cómo es que esta asa intestinal se encarcera, por decirlo así, ¿no? Otra de las causas vendrían a ser las adherencias. Vamos a retroceder a la tablita y ver que las adherencias también serían causas extraintestinales de obstrucción intestinal. Estas adherencias principalmente son producidas luego de una operación, ¿no? Hay cambios en la cicatrización, por decirlo así. Algunas veces, aunque raras veces, suelen ser congénitas. Van a producir complicaciones como desde una herniación, una obstrucción y una estrangulación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es que hay tractos fibrosos de estas adherencias. Bien, el segundo tema a tratar son las malformaciones congénitas. Recordar de que existen distintas malformaciones congénitas a nivel de las diferentes partes del intestino, por decirlo así, ¿no? Puede ser producida por una malrotación, por una duplicación o por una ausencia de este. Principalmente vamos a mencionar dos enfermedades congénitas que son las más frecuentes, el divertículo de Meckel y la enfermedad de Hirschsprung. El divertículo de Meckel básicamente es denominado el apéndice izquierdo y se dice que son restos del conducto ónfalo-mesentérico y se presenta como una vaginación del ilio. Aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando una persona presenta ese divertículo puede presentar síntomas parecidos al de una apendicitis o al de una obstrucción por vólvulo. Sin embargo, cuando se entra a sala, se encuentra de que se presenta en el lado contrario. Por eso es que se le conoce como el apéndice izquierdo. Entonces, podemos ver en la imagen
aquí la presencia de este divertículo, pero a nivel del lado izquierdo, que pareciera ser como un apéndice, por decirlo así, ¿no? Bien, la segunda entidad congénita vendría a ser la enfermedad de Hirschsprung. Esta tiene otra denominación que vendría a ser el de megacolon congénito o megacolon agangliónico congénito. Es más frecuente en niños, más frecuente en varones y básicamente se produce por un defecto en la inervación. Entonces, clínicamente podemos nosotros tener la sospecha de cuándo un paciente puede presentar esta enfermedad. Generalmente va a cursar con cuadros de estreñimiento crónico. Definitivamente el diagnóstico va a ser con la biopsia, en la que se va a demostrar la ausencia típica de estas células ganglionares. Ahora, hay que tener mucho cuidado qué zona biopsiar. ¿Por qué? Porque básicamente existen zonas del intestino que no contienen células ganglionares. Entonces, podemos hacer un mal diagnóstico ante algo que es normal, por decirlo así, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, la diferente localización, la dilatación de este megacolon congénito, ¿no? A nivel del colon transverso, a nivel del colon descendente. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, cortes histológicos en las que se evidencian claramente la hipertrofia de los nervios y la ausencia de células ganglionares. A ver un ratito. Aquí, por ejemplo, vemos el estudio con marcadores de inmunohistoquímica para identificar verdaderamente la ausencia de estos células ganglionares, ¿no? Se pide ese 100. Aquí podemos ver como, por ejemplo, en la E vemos cómo es que se tiñen esos troncos nerviosos y en la F vemos cómo es que no hay tinción porque no hay esos células ganglionares, por decirlo así. A ver, vamos a pasar a la siguiente. A ver, vamos a aceptar a sus compañeros que están esperando. Un ratito. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Bien, el tercer tema a tratar hoy día es parasitosis intestinal. A ver, es parasitosis intestinal. Entonces, básicamente aquí, por ejemplo, podemos ver distintas entidades también de las parasitosis intestinales. Aquí, por ejemplo, les presento un cuadro de los diferentes agentes etiológicos que podrían producir las parasitosis intestinales. Vemos desde protozoos, desde mimintos. A ver, un ratito. Un ratito. Un ratito para pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un ratito. Danilo, por favor. Estoy en clase, ¿sí? A ver. Bien, entonces dentro de los agentes causales encontramos lo que vendría a ser la yardiasis intestinal. Clínicamente se pueden manifestar con cuadros de diarrea, las cuales pueden ser cuadros agudos o cuadros crónicos. En cuanto a la morfología, podemos evidenciar la presencia de estos trofosoditos en las heces, así como también en otras muestras que también podrían determinar la presencia de estos parásitos. Hay alteración a nivel de las vellosidades, estas suelen acortarse, hay presencia de infiltrado inflamatorio mixto. A ver, vamos a ver imágenes más adelante, un momento. Aquí, por ejemplo, vemos claramente que se han atrofiado o se han acortado las vellosidades intestinales y a nivel de los acúmulos linfoides, estos se han hiperplasiado. A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ahí donde señala la flecha negra, se puede ver la presencia de estos trofosoditos, como peritas o como hojitas, por decirlo así. A ver, vamos a ver la siguiente imagen. Uy. Ya, aquí, por ejemplo, aquí vemos de que se han aumentado el número de células caliciformes y se han disminuido los enterocitos. Otro agente causal vendría a ser la isosporiosis, que también presenta cuadros de diarrea aguda o crónica. Vamos a ver cómo es que se presenta el ciclo. Uy, se cerró la página un ratito. A ver. Un momento, acá está. Se presenta el ciclo de infección de este agente
Y podemos ver el hallazgo en la microscopía. Vemos claramente la presencia de este parásito. Ahí, por ejemplo, señala en la flecha cómo es que este parásito se ve alargado y cómo es que produce un cambio de presencia de infiltrado inflamatorio alrededor de estas vellosidades en la lámina propia. Aquí podemos ver, por ejemplo, otra imagen, un corte longitudinal del parásito en sí. A ver, vamos a ver. Para que pase la siguiente. Bien, dentro de la siguiente entidad vendría a ser lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí, por ejemplo, encontramos básicamente a dos tipos. Lo que vendría a ser la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y una entidad que es conocida como la colitis indeterminada, que se presenta en el 15 al 20%. Aquí, por ejemplo, el anatomopatólogo define esta entidad cuando no se cumplen los criterios de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn. A ver, vamos a ver. Vamos a ver claramente también de que existen características comunes entre ambas entidades. Uno de ellos son las manifestaciones extraintestinales, así como la predisposición genética y el grupo de edad o el grupo etario de presentación. Pero también podemos ver claramente cómo es que existen diferencias entre una y la otra. Aquí, por ejemplo, son imágenes gráficas en las que se evidencia la zona de afectación. Vemos claramente que en el de la colitis ulcerosa básicamente va a afectar el colon, mientras que la enfermedad de Crohn va a afectar en cualquier parte del tubo digestivo. Asimismo, vemos cómo es que en la enfermedad de Crohn suele ser tipo parchada, mientras que en la colitis ulcerosa suele ser más difusa. Esas son algunas de las diferencias que podríamos encontrar entre una y la otra. Les voy a presentar una tabla. Bueno, es una gráfica. Aquí, por ejemplo, la tabla de las diferencias, que sería bueno que lo revisen porque suele ser pregunta de examen. Otra cosa, por ejemplo, que es importante recordar es que uno suele cursar con una dilatación del megacolon, mientras que el otro vendría a ser a estenosarse. Asimismo, la presencia de las fístulas es más frecuente en lo que vendría a ser la enfermedad de Crohn. Y el desarrollo de cáncer, pues, es más frecuente en la colitis ulcerosa. Recordar que en la enfermedad de Crohn también podría presentarse, pero desde luego la presentación es en un menor porcentaje. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la morfología de colitis ulcerosa, vamos a ver claramente que hay crictitis, que hay accesos, que pueden haber cambios displásicos o incluso cambios de cáncer, perdón. A ver, un ratito. Cambios displásicos y cáncer. Aquí hay un gráfico en la que se evidencia el intestino afectado. La zona roja básicamente es la zona que tiene la colitis ulcerosa. Vemos cómo es que esta afectación es difusa y vemos claramente en la microscopía cómo es que se ve la presencia de un infiltrado inflamatorio que básicamente está localizado a nivel de mucosa y submucosa. También vemos zonas ulceradas y vemos la formación de pseudopólipos, o sea, como elevaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la colitis ulcerosa nosotros deberíamos de determinar la actividad de esta colitis ante la presencia de los polimorfonucleares. Se pueden evidenciar crictitis, metaplasia de células de Paneth, en algunas veces ausencia de la actividad inflamatoria. A ver, vamos a ver la siguiente. En cuanto a la enfermedad de Crohn, habíamos dicho que básicamente se caracterizaba porque era afectación en parche, suelen haber algunas ulceraciones, suelen haber la presencia de fístulas y fisuras que también son muy importantes en esta enfermedad. Y recordar que la zona de afectación básicamente es intestino delgado. Aquí, por ejemplo, vemos claramente una gráfica en la que se evidencia la afectación de carácter o del tipo parchada, en parche, ¿no? Y se ve claramente, aquí por ejemplo han metido un estilete para evidenciar la fistulización de este intestino. Microscópicamente vamos a ver cambios de inflamación transmural, o sea, atraviesa la pared muscular, fibrosis, acúmulos linfoides a nivel subseroso.
Aquí son imágenes o cortes de intestino en la que se evidencian claramente la presencia de esta folículo linfoide o esta inflamación muy severa a nivel de lámina propia. Vemos claramente algunas crictitis o presencia de infiltrado inflamatorio a nivel de las criptas. A ver, vamos a ver la siguiente. Aquí claramente podemos ver que en la enfermedad de Crohn se caracteriza básicamente por la presencia de granulomas, mientras que la colitis ulcerosa básicamente por el acceso en criptas o lo que se denomina criptitis y acceso. Otro tema a tratar es la tuberculosis intestinal. Aquí vamos a ver que generalmente se presenta como una enfermedad secundaria a la tuberculosis pulmonar. Vemos claramente que la localización a nivel intestinal puede ser principalmente del intestino y del hilo terminal, de la zona yuyuno-ilial o incluso afectación del peritoneo. Vemos también claramente de que básicamente el factor de riesgos en pacientes alcohólicos, desnutridos, inmunodeprimidos, drogadictos, aquellos que tengan algún antecedente de una enfermedad pulmonar, o aquellos que tengan alguna inmunosupresión, ¿no? Adultos jóvenes. Vemos claramente que la diseminación va a ser hematógena o linfática y que podría darse por una extracción directa de órganos vecinos. Básicamente es la ingestión de ese material infectado. Entonces, anatomía patológica en tuberculosis intestinal, básicamente vamos a encontrar la misma presentación en cuanto a los granulomas gaseosos que se presentan a nivel pulmonar. Asimismo, vamos a ver de que estas afectaciones intestinales podrían llevar a siembras a nivel peritoneal. Aquí, por ejemplo, vemos un intestino y vemos claramente la parte de abajo la presencia de células gigantes. A ver, vamos a ver un ratito la siguiente. A ver, esperen un momento. Aquí claramente vemos que hay fibrosis, células gigantes, o sea, básicamente se estaría formando un granuloma a nivel intestinal. Aquí claramente se ve el granuloma con la presencia de estas células gigantes, a mayor aumento, básicamente la presencia de un granuloma del tipo gaseoso. En cuanto a la sintomatología, puede ser muy variada, desde pérdida de peso, distensión abdominal, fiebre, ascitis, cuadros de diarrea, de estreñimiento, y se pueden complicar con cuadros de obstrucción intestinal, de fístulas, de perforación o incluso de sangrado. En cuanto al diagnóstico, pueden realizarse las siguientes pruebas que se presentan en la diapositiva. Básicamente consiste en determinar la presencia de este agente infeccioso, este agente etiológico, por decirlo así, ¿no? Y recordar de que en cuanto a la presentación puede confundirse con cualquiera de estas entidades que presentamos, por lo que es importante encontrar el agente etiológico como para nosotros decir que se trataría de una tuberculosis intestinal. Bien, el siguiente tema vendría a ser trastornos isquémicos. Aquí vamos a ver diferentes tipos de isquemia intestinal y básicamente va a producirse porque hay una oclusión de la perfusión intestinal, por decirlo así, ¿no? Que puede ser debida a arterias que irrigan esa zona, por decirlo así, principalmente la arteria mesentérica superior. Vamos a tener dos tipos, la del tipo oclusiva y la del tipo no oclusiva si se trataría de isquemia del intestino delgado. Va a depender, como les digo, de la zona de afectación y de la forma en que se afectan estas lesiones isquémicas. En cuanto a las lesiones isquémicas del intestino grueso, son las denominadas colitis isquémicas crónicas y básicamente se producen por isquemia o estenosis de origen ateroesclerótico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cambios macroscópicos en cuanto a la oclusión secundaria por la presencia de un trombo, ¿no? Entonces hay cambio de la coloración, se torna más violáceo, la serosa intestinal. En cuanto a la microscopía, pues podemos ver claramente que aparece la hemorragia e incluso el epitelio o la capa epitelial suele desaparecer. Se suele necrosar incluso. En cuanto a las neoplasias del intestino, puedes recordar de que representan el 1 al 2% de todos los carcinomas intestinales y que básicamente la localización más frecuente va a ser a nivel del duodeno. Vamos a encontrar que existen factores predisponentes como lo que vendría a ser la enfermedad de Crohn, la poliposis familiar y la baja flora bacteriana. Y vemos que dentro de los tipos histológicos
De neoplasias encontramos distintos tipos, desde el tipo epitelial, linfoide, si es neural, del muscular o del tejido conectivo. Vamos a mencionar solo algunas de ellas como para no andar muy profundo, ¿no? En cuanto a las neoplasias benignas, encontramos las que presentamos, leiomiomas, adenomas, lipomas, neurofibromas y hemangiomas. El leiomioma, básicamente su origen va a ser a nivel de las musculares mucosae, suelen ser de pequeño tamaño, suelen ser alargadas, pero benignas, por decirlo así. Aquí es una imagen histológica en la que evidenciamos la presencia de esas células alargadas. Encontramos otras lesiones benignas como los pólipos duodenales, los cuales pueden ser del tipo adenomatoso o del tipo amartomatoso. Son lesiones solitarias, sensibles y pequeñas. Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes de estos pólipos en endoscopías que se les ha hecho. A ver un ratito para admitir a su compañera. A ver. Bien, otra entidad podría ser la hiperplasia de las glándulas de Brunner y el amartoma, que básicamente son lesiones de la submucosa en la que existe presencia de un epitelio que no le corresponde. A ver, vamos a ver. Los lipomas vendrían a ser tumores benignos constituidos principalmente por tejido adiposo. Ahí vemos en la microscopía la presencia de ese tejido adiposo. Los neurofibromas son lesiones benignas, pero que básicamente consiste en la presencia de un tejido nervioso. A ver. Aquí hemangiomas son básicamente neoplasias benignas, pero del carácter vascular. Los carcinoides vendrían a ser del tipo tumores neuroendocrinos de bajo grado, que también podrían presentarse en la submucosa intestinal. Recordar que en los neuroendocrinos tienen la presencia de sal y pimienta en cuanto a la cromatina, ¿no? Es como si les hubieran tirado sal y pimienta, por decirlo así. Recordar que dentro de las neoplasias malignas encontramos principalmente a los adenocarcinomas, a los linfomas y a los leiomiosarcomas. El adenocarcinoma representa el 4% y la mayoría se presenta a nivel de la región periampular. Sin embargo, también pueden presentarse en distintas zonas del intestino, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de un carcinoma, este tiene un origen previo o un origen preexistente a partir de los adenomas. A ver. Y los linfomas vendrían a ser otro tipo de tumor maligno, pero de otro origen, de un origen linfoide, los cuales pueden ser de distintos tipos. El de bajo grado más común es el de tipo mal asociado a tejido linfoide. Y bueno, también encontramos los linfomas de alto grado, linfomas de Hodgkin, no Hodgkin. No los quiero marear acá. Recordar de que básicamente la presentación se va a dar en pacientes jóvenes y que siempre está relacionado con factores de riesgo como los genéticos o exposición a radioterapia, quimioterapia o algunos productos tóxicos. El leiomiosarcoma básicamente se produce a nivel de duodeno y yeyuno y podría tener metástasis por vía hematógena. Aquí, por ejemplo, vemos que a diferencia del leiomioma, aquí habría mayor atipicidad y mitosis. Y eso es lo que le da características de malignidad. Bien, chicos, eso fue la clase de neoplasia intestinal. La he hecho bien breve. Se ha cerrado, creo, la clase. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Están presentes o no están presentes? ¿Escucharon la clase? ¿No la escucharon? Sí, doctora, sí, ha estado todo claro. Le envío mi correo por el chat para que me envíe las diapositivas. Ya no hay problema, no hay problema.